Dios le bendiga a todos, familia. Hemos estado unos días fuera del aire por motivos de vacaciones y es la época del año donde uno sale a vacacionar con la familia. Sobre todo queremos dar un saludo a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de los medios sociales. Siempre agradezco los saludos que muchos nos mandan de distintas partes de Latinoamérica. El episodio de hoy tiene que ver con versículos de la Biblia que han sufrido omisión, añadidura, hasta alteración por parte de los escribas que copiaron la Biblia desde el siglo V más o menos hasta el siglo XIV, siglo XV. Lo que pasó es que pasar con el tiempo, con la ventaja que tenemos con la arqueología bíblica, se siguen descubriendo papiros, unciales, manuscritos más antiguos y por ende son más confiables y nos permite a nosotros comparar los manuscritos más antiguos con los manuscritos más modernos, ¿verdad? Aquellos manuscritos que se usaron para traducir la King James Version, la Reina Valera, y podemos notar que ha habido bastante variación, específicamente en los versículos que vamos a hablar hoy día. Hay muchos más textos, pero solamente nos vamos a concentrar en unos pocos. La buena noticia es que ninguno de estos textos tiene que ver con doctrina principal, ni mucho menos con la divinidad de Cristo. Por lo tanto, la premisa de que algunos tienen de que la Biblia ha sido manipulada por la iglesia para hacer a Cristo Dios es amateur y es deshonesta intelectualmente. Lo que sí hay son variaciones producidas por errores clérigos, que es normal. Hoy en día gozamos con la tecnología, podemos imprimir documentos sin error. En aquel entonces se copiaba letra a letra y no con luz eléctrica, sino con una velita. Por lo tanto, hacía el trabajo más difícil de traducir. Entonces, quiero compartir concisamente una pequeña muestra de textos, ¿verdad?, que han sido restaurados en las versiones más modernas. Y mi propósito no es confundir, sino difundir información que es muy pública, es muy conocida en el ambiente académico. Miren, ustedes tienen opciones de comprarse todas esas Biblias. Pues he puesto aquí las Biblias del 1280 hasta la más moderna del 2012. Las más antiguas han sido basadas en los textos, en los manuscritos del siglo VIII en adelante, no muy confiables. Y usted puede obtener hoy día una variedad de textos. Puede obtener Dios habla con Dios habla hoy, que es la versión católica, o puede comprar la versión La Nueva Biblia de las Américas, que salió en 1999, o en el 2005 la Nueva Biblia Norteamericana de hoy, que es muy buena, que está basada en nuevos manuscritos, y hacer una comparación de los textos que están y no están y aquellos que han sido cambiados. Todo eso lo dejo a su criterio. Vamos rápidamente a Mateo 27:35. Y como ustedes ven en su pantalla, estamos comparando dos textos. Una sale en la Reina Valera y la otra en la Nueva Biblia Latinoamericana. Y la palabra que ustedes ven en rojo, y lo voy a leer, Mateo 27:35, dice: y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes. Y aquí empiezan las palabras en rojo: para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si usted lo compara, usted lee otra versión, como la Biblia norteamericana, se va a dar cuenta que el texto acabe donde dice la palabra echando suertes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Sabemos que el Evangelio de Juan, específicamente Juan 19:24, es el único evangelista que incluye o hace alusión al Salmo 22:18, donde está la profecía para que se cumpliese lo que fuese dicho por el profeta. Repartieron sobre mí mis vestidos. Entonces, acá pues el texto correctamente ha sido corregido por la Biblia latinoamericana. Lo que le añadieron en rojo aparece en el Códice de Sangallensis, y las traducciones más modernas, que están basadas en los manuscritos más antiguos, correctamente omiten
lo escrito en el rojo. También no aparece en el texto mayoritario bizantino del 380 después de Cristo, ni tampoco aparece en la edición católica Vulgata Clementina de 1592. ¿Representa un problema doctrinal? En lo absoluto, no tiene nada que ver. Pero para que ustedes vean que han habido clérigos y escribas que por una u otra razón quisieron injertar un texto que no debería estar ahí, pero que proviene de otro texto. Es una variante, puede ser por descuido, puede ser por, o quizás por armonizar este texto con el Evangelio de Juan. Seguido rápidamente, va a ser este video corto. Saludamos a aquellos que se conectan desde New Brunswick. Está en Mateo 5:44, donde dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y en rojo dice: bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En las otras versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, la versión americana, la Net Bible, la Nueva Biblia Latinoamericana, las palabras en rojo no aparecen y lo hacen correctamente. ¿Por qué? Porque en los manuscritos más antiguos, como el manuscrito D y L, no aparece. Las palabras en rojo sí aparecen en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 28. Por lo tanto, la lectura más corta sí aparece en uno de los manuscritos más antiguos que tenemos, que es el Sinaítico. Entonces, también tenemos el testimonio de padres de la iglesia que testifican que Mateo 5:44 pues no incluye las palabras en rojo. Para que ustedes vean que este no es un asunto fácil, no se está tratando de quitar y poner al gusto de uno, sino pues este es parte de la crítica textual. Este es más bien un video, esta es una lectura dedicado a los maestros, dedicado a los pastores, que sí tienen que tener mucho cuidado qué versiones usan para dar su mensaje. Seguidamente vámonos a Marcos 7:8. Marcos 7:8 pues tenemos el caso, ¿verdad? Donde dice: porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres. Y lo que está en rojo es lo que se ha añadido: las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Si usted lo compara con la Nueva Versión Internacional, la Biblia Net y las otras versiones, ustedes se han dado cuenta que el texto en realidad debería decir: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que pasó acá es que el escriba, pues, él injerta partes del versículo 4 y el versículo 13 del mismo capítulo acá, y se los va a leer. En Marcos 7:4, por ejemplo, dice: cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de la vasija de cobre. En otras palabras, cuando el escriba estaba escribiendo estas cosas, yo no sé si quiso aclarar que era en mención a las tradiciones o lo hizo deliberadamente. Marcos 7:13 dice: validando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido. Ahí menciona la palabra tradición. Entonces, para que ustedes vean, es una extrapolación de versículo 4 al versículo 13 y no debería estar acá. Nuevamente, esto no afecta nuestra creencia sobre la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, no conduce a error y no tiene error ni contiene error doctrinario, y no se origina en el pensamiento humano, sino que es una revelación divina. Quiero mostrar ahora Lucas 11:2, ¿verdad? Donde dice: y les dijo: cuando oraréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino.
En rojo dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Pues en las versiones más modernas, el texto acaba donde dice, venga tu reino. Entonces uno se pregunta qué es lo que pasó acá. Fíjese, si usted compara los manuscritos antiguos, el papiro 75, el manuscrito sináptico, es el manuscrito B y L, pues te dan la lectura más corta. En otras palabras, el escriba ha querido armonizar lo que dice Mateo 6, 9 al 10, donde sí dice, se echa tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra, lo ha querido armonizar con el Evangelio de San Lucas, y pues correctamente en las nuevas versiones estas cosas son corregidas. Otro que tuvo mucha influencia sobre mi persona es el de Romanos 8:1. Estamos hablando de las epístolas paulinas, donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si ustedes están leyendo de la Reina Valera, dice, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Ahí cambié de color, porque donde dice los que no andan conforme a la carne está en rojo, y donde se añade más conforme al Espíritu está en un color morado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Fíjense, en los mejores manuscritos que tenemos, los textos alejandrinos y occidentales, el sináptico, el B, el D, el F, el G, no tienen las palabras adicionales. El texto acaba a los que están en Cristo Jesús. Es más, sabemos que en los manuscritos más posteriores se agregaron la palabra mekata sarka peripatusin, que no caminan conforme a la carne. Y después, en otros manuscritos, se agregaron a la kataneuma, para los que andan según el Espíritu. Tanto la evidencia externa como la evidencia interna son convincentes para la lectura más corta. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los escribas estaban motivados teológicamente, interpolaron el versículo 4 en el versículo 1 para tratar de compensar la doctrina de la gracia que Pablo estaba discutiendo. Por ejemplo, hay muchos, sin darse cuenta, ¿verdad? Dicen, no hay ninguna conexión para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si usted lo lee, los que no andan conforme a la carne, entonces dice, si tú estás en la carne o cometes un error o estás en pecados, pues hay condenación en ti. El texto original dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. ¿Por qué? Porque si usted tiene conocimiento de la literatura paulina, la doctrina de la gracia es bien clara. El que perdona es Dios, el que santifica es Dios. La justificación, fíjese, no cree si eres una persona fidedigna o no. Eso depende de Dios. Y como dice el dicho común en teología, nosotros perseveramos en estos caminos simplemente porque Dios los preserva. En otras palabras, tú no te preservas a ti mismo por tu fidelidad. Y no estamos diciendo que no deberías ser fiel. Estamos haciendo un punto teológico. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. De una u otra manera, en acción o pensamiento, pues vamos a quedar cortos de la gloria de Dios. Entonces, si tú estás en Cristo Jesús y has entendido bien la gracia de Dios, sabes muy bien que Jesús pagó por todos tus pecados en la cruz. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y los pecados que todavía no has conocido. Fue una salvación completa que invade las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Así que aquellos hermanos que hacen énfasis en caminar en el Espíritu, sí, hay que caminar en el Espíritu y Pablo lo añade después, pero eso es algo secundario. Acá lo principal es, si tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación. Dios te ha declarado justo e inocente. Así que
Si ustedes lo leen en la Reina Valera y lo comparan con la nueva versión internacional o la nueva Biblia latinoamericana, ustedes van a ver una diferencia notable. Les recomiendo que se compren varias versiones de la Biblia y ustedes mismos comparen y vean. Van a ver anotaciones, van a ver asteriscos que le diga no aparece, este texto ha sido modificado, y le va a dar una muestra, no aparecen tales manuscritos, y hay que poner atención. El otro que quiero tratar es Primera de Juan 5:7. Se llama Coma Johanneum, o es la fórmula trinitaria de Primera de Juan 5:7, y esta es la que más publicidad ha agarrado, porque comparando los textos, en una Reina Valera dice porque tres son los que dan testimonio: en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Pero si usted lo compara con versiones más modernas, dice el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan, solo que está en celeste ahí no aparece. Entonces no es un problema trinitario para nosotros, porque la Trinidad en realidad no está basada en este texto. ¿Qué más podemos decir? Las palabras en celeste solo aparecen en 9 manuscritos después del siglo XIV, casi 1500 años después que se escribió la Biblia. Entonces, la tercera edición de Textus Receptus de Erasmus en 1523 aparece las palabras en celeste, porque fue presionada por la Iglesia Católica para que incluya estas cosas. Pero en realidad en los textos más antiguos no aparece, y no tienen que ver con nada. No iba a hacer esta parte, pero lo voy a hacer de todas maneras. Así como se han restaurado textos, también se han omitido textos en las nuevas traducciones. El caso más famoso es el caso cuando Felipe estaba evangelizando al eunuco etíope que regresaba de Jerusalén y estaba leyendo un texto de Isaías, ¿verdad? Ahora, si usted busca Hechos 8:37 en las otras versiones que no sean Reina Valera, no está. Está el versículo 36, está el versículo 38, pero el 37 no aparece. ¿Cuál es el problema? Bueno, en la Reina Valera dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, eso no aparece en los textos más antiguos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Miren, los papiros P45 del siglo III, 74 del siglo VII, y los códices sináuticos y el ALBC, este verso no aparece. Entonces es obvio que el versículo 37 no es parte del texto original de la Biblia. ¿En qué afecta esto tu fe? No lo afecta en nada. Simplemente que un escriba celoso, pues celoso de la confesión de fe, lo injertó. No era su lugar, pero lo hizo. Y ahora quiero pasar rápidamente al más famoso, Juan 7:53 al 11. Se le llama pericope adulterada en latín. ¿Por qué? Porque se considera que esta sección del Evangelio de Juan no era parte del texto original. Un gran erudito, Metzer, hace su resumen diciendo: la evidencia del origen no juanina de la pericope adúltera es abrumadora. Y la evidencia externa que apoya la omisión de esta mujer que la capturan en adulterio. Voy a leer el texto. Quizás ustedes, algunos no lo tengo el texto en mi delante. Esta es la mujer que la agarraron en el acto de adulterio, y solamente los escribas agarraron a la mujer y la tiran a los pies de Jesús, y Jesús estaba escribiendo algo en la arena y le dice: ¿dónde están los que te acusan? Pues yo tampoco te acuso. Esa parte no aparece en los textos más antiguos. Por lo tanto, tú como maestro y predicador tienes que tener en cuenta que quizás no deberías centrar todo un mensaje
alrededor de estos versículos porque en realidad no fueron parte de los textos originales. El único manuscrito que contiene este episodio de la mujer adúltera es el Códice D, que es un manuscrito uncial o mayúscula occidental. En los otros manuscritos está totalmente omitido. Para más información pueden leer los escritos de Dr. Wallace, Daniel Wallace, que ustedes lo tienen en su pantalla. The Story of the Woman Taken in Adultery and Reconsidered, página 1993, página 290 al 296. Hace un trabajo excelente explicando y dando todos los datos históricos. Otro texto omitido, Marcos 16, 9. Voy a leer, pero voy a empezar del versículo 15 en adelante. Dice, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Marcos 16, del versículo 9 al 20, no aparecen en los textos más antiguos. Marcos 16 acaba en el versículo 8. Estamos hablando de versículos antiguos, estamos hablando del Códice Sináutico, del Código Vaticano. Y aparte de eso, hay que tomar en cuenta que un tercio de las palabras no son de Marcos. En otras palabras, del versículo 9 al 20, 14 a 17 palabras no son palabras que utiliza Marcos en su evangelio. El síntesis y el estilo tampoco son marcanas. El historiador Eusebio, famoso, escribió que los manuscritos más confiables no contenían el final largo de Marcos. Al igual que el teólogo Jerónimo, que es el traductor de la Latina Vulgata, afirmó que la mayoría de los manuscritos acababan en el versículo 8. Ahora, a los que viven en Estados Unidos, en esa área de West Virginia, hay muchos que tienen iglesias donde sí se han agarrado estos textos como si fuesen verdaderos, y ellos sí agarran serpientes y si las pasan entre los creyentes. Si necesitas tener fe, y si no tienes fe y si te muerde, pues hasta ahí llegaste. Algunos dicen que algunos comentaristas de los padres de la iglesia sí mencionan que esto es bíblico. Yo lo dejo a usted esto a su criterio. La evidencia interna no lo apoya y la evidencia externa tampoco tiene mucho apoyo. No debería ser incluida. Si usted le agarra la nueva versión internacional, usted se va a dar cuenta que le van a decir, Marcos acaba en el capítulo 16, versículo 8. Textos alterados en el Nuevo Testamento, porque sí han habido textos alterados. Son cosas que uno descubre como teólogo. Acá el problema es la palabra compasión y la palabra enojo. ¿Por qué? Porque en Marcos 1:40 dice, un leproso vino, rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Marcos 1:41, aquí es donde viene la diferencia. Movido a compasión, extendiendo a Jesús la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Lo que pasa es de que en manuscritos más antiguos no aparece la palabra compasión, aparece la palabra enojo. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Porque el mismo escriba, si usted lee en Marcos 3 y Marcos 10:14, la misma palabra es traducido enojo. Luego a leer Marcos 3:5 dice mirando con enojo, y es la misma palabra en griego que usted ve ahí. A los que rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo, el hombre extiende tu mano, y él extendió y su mano quedó sana. En Marcos 10:14 dice, cuando Jesús vio esto se indignó. Es la misma palabra. Y acá en este texto, el escriba, el clérigo, pues pone la palabra compasión.
En la Nueva Versión Internacional, correctamente, han puesto la palabra indignado, pero en la Reina Valera y en otras palabras han puesto compasión. Esto está en un 50-50 y lo dejo a su criterio. Pero antes de predicar este texto, usted necesita hacer una buena lectura de las cosas que han cambiado. Otro texto también muy famoso y que es un poquito complicado es Juan 1:18. ¿Por qué? Porque acá sí hubo alteración. En la versión de la Reina Valera, que está a la derecha, dice: a Dios nadie lo vio jamás, al unigénito Hijo, ¿verdad? Monógenes Tío, que está en el seno del Padre. Y buscando en los manuscritos más antiguos en el griego, no dicen monógenos tíos, sino monógenos Theos, una diferencia. En otras palabras, el unigénito Dios comparado con el unigénito Hijo. Acá ha habido un escriba que agarró la palabra hijo y en vez de ponerle hijo, le puso Dios. Acá sí hubo un cambio, acá ha habido una corrupción. Son los manuscritos más antiguos, Código Sinaítico, el BCL, incluso los escritos de Orígenes, de Eusebio y Clemente, aparece el unigénito Dios, no debería decir el unigénito Hijo. En los códigos más recientes y que son los menos confiables, pues aparece el unigénito Hijo. Y basado en este texto, nuestro archienemigo Herman, pues dice: este es un ejemplo de cómo la iglesia ha manipulado las traducciones para hacer y convertir a Cristo a un Dios. Está sinceramente equivocado. Esto fue un error clérigo y lo reconocemos. Y en las versiones más modernas de la Biblia ya usted no va a ver unigénito Hijo, sino unigénito Dios. El otro que les quiero mostrar está en Mateo 24:36. De esto se predica bastante en Iglesia, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Así se lee en la versión NET en inglés. Ahora, le voy a mostrar lo que dice en las otras versiones. En la Nueva Biblia Latinoamericana, la Nueva Versión Internacional, se lee: pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Acá vemos que han injertado ni el Hijo, sabiendo que los textos más antiguos no contienen la palabra ni el Hijo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Mateo 24:36? Pues, bueno, vámonos a la evidencia interna. Dice que los textos más antiguos no contienen la frase ni el Hijo. Y según Herman, escribas celosos de la divinidad de Cristo, añaden otra frase al texto. Sin embargo, si usted compara Mateo 24:36 a Marcos 13:21, que es un texto paralelo, sí contiene ni el Hijo. Tenemos un par de opciones, ¿verdad? Como ustedes lo ven en su pantalla. Es posible que la ausencia del Hijo en el texto original fuese intencional. Quizás así lo quiso poner Mateo. Y la divinidad de Cristo no está afectada en lo absoluto. ¿Por qué? Estamos explicando esto de acuerdo a la humillación de Cristo, que Cristo en su estado de humillación, pues Él se sometió al tiempo, al calor, al hambre, a la injusticia, y se sometió al Padre como hombre. Por lo tanto, que sepa o que no sepa, eso no viene al asunto ni cambia la divinidad de Cristo. Hay otros textos más que son más complicados, pero no afecta la divinidad de Cristo ni nuestro dogma. Y este simplemente, para darle un poquito, para mojarle un poquito la lengua al gusto, demostrarle de que sí ha habido variación en nuestros textos y que han sido corregidos a la luz de la arqueología bíblica, que hemos encontrado manuscritos más antiguos
con la cual nosotros podemos comparar y ver, ¿sabes qué? Con el tiempo algunos escribas se han equivocado, errores de omisión o comisión, o a veces la influencia de la Iglesia Católica, pero todo eso ya lo hemos prácticamente arreglado. Si usted va a la librería, usted debería tener todas las Biblias en su biblioteca. Tenga la Reina Valera, tenga la nueva versión internacional, la nueva Biblia de las Américas, y si usted puede leer inglés, cómprese la NET, New English Translation, y usted va a ver cómo el proceso de filtración ha ido mejorando con el tiempo. ¿Qué creo yo? Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Creo que ha habido corrupción en lo más mínimo. Lo que ha habido problemas es de que no teníamos imprimidoras en esa época y las copias se hacían a mano. A la luz de los textos más antiguos hemos podido descubrir dónde se equivocaron los escribas. Y lo que tenemos ahora es un aparato en griego muy exacto que se aproxima mucho al original. Así que Dios los bendiga. Feliz de contestar sus preguntas. Vamos a estar saliendo al aire la próxima semana, sí, fielmente. Ustedes saben que los veranos es difícil por todas las actividades que uno tiene alrededor de la familia. Sobre todo, el Señor me los bendiga. Ustedes sigan para adelante siguiendo a nuestro Señor, amando al prójimo. Así que bendiciones a todos. Amén.